El Papa León XIV, explicando a los cardenales por qué había elegido ese nombre, indicaba: hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio, su doctrina social para responder a esta revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. Y comenta el Papa León XIV, la Iglesia nos pide que miremos al cielo, pero que también caminemos por la tierra según los tiempos. Hoy nos acompaña Ricard Mejía Fernández, sacerdote y destacado lógico y filósofo de la ciencia. Su impresionante trayectoria académica y su profundo análisis sobre fenomenología, transhumanismo e inteligencia artificial lo convierten en una voz autorizada en el tema que hoy tratamos. Para ser algo menor que mi hijo mayor, me dio un duro trabajo resumir su biografía, así que comparto con ustedes lo mejor que he podido hacer. Ricard Mejía Fernández es sacerdote diocesano y ejerce su ministerio pastoral como vicario adscrito a la parroquia y basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Es doctor internacional en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, con convenios de codirección en la Universidad de Memphis, Estados Unidos, bajo la dirección de Sean Gallagher, experto en ciencias cognitivas e inteligencia artificial. Ha sido profesor e investigador en las universidades de la Sorbona de París, Lovaina en Bélgica, Memphis en Tennessee, Estados Unidos y Barcelona. Es profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Filosofía de Cataluña, el Ateneo Universitari Santa Pacià, donde además es coordinador del doctorado de dicha facultad. Es profesor invitado a la Facultad de Filosofía Civil de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es académico de la Sociedad Internacional para la Ciencia y la Religión desde el 2021 y de la Sociedad Española de Científicos Católicos desde el 2022. Además es director de la revista Actualidad Bibliográfica de Filosofía y Teología, fundada en España por la Compañía de Jesús en 1964, y es el editor de la serie especial Ciencia, Filosofía y Religión de la revista Pensamiento de la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entiendo, de 11 libros, me permito destacar dos de ellos. Límites y alcances de la inteligencia artificial en el diálogo filosófico y teológico contemporáneo, Barcelona 2022, y Pensar la inteligencia artificial, el legado de Hubert Dreyfus a la fenomenología. Ha participado en numerosos congresos y seminarios de inteligencia artificial. Y en sus ratos libres es poeta. Y entre su obra poética se hallan 2 libros, Alcus de Duelo y La desnudez del alma. Y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros y le pedimos que lo recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por esta inmerecida presentación. Sobre todo, soy sacerdote de Jesucristo, que es lo que imprime carácter para siempre. Bueno, para mí ha sido pues una sorpresa y un placer, las dos cosas, ¿verdad? Pues recibir esta invitación aquí, en este lugar de referencia espiritual en nuestra ciudad de Barcelona. Y, por tanto, agradecer la invitación al responsable, ¿verdad?, a Mosén Palos. Pues muchísimas gracias a vosotros, que habéis estado ahí, pues llevando a cabo toda la logística, ¿no? Y también pues veo caras conocidas, a mi decano, que está aquí, que me vigila, a ver qué digo,
y a todos, de verdad, de corazón. Bueno, entrando sobre todo pues, en el tema de hoy, yo pues lo he querido presentar de un modo pues que no sea quizá tan académico, sino más abierto a la reflexión, sobre todo desde una perspectiva más eclesial, más pastoral, aunque poniendo sobre la mesa los puntos centrales de este desafío. Entonces, por esto el título, Inteligencia Artificial, que nos distingue como humanos. No sé si veis Curiosamente ha desaparecido la foto del Papa, no puede ser, a ver. Bueno, pues como comenzabas, el Papa León XIV, en su discurso al Colegio Cardenalicio, de una manera curiosa, porque existía la pregunta de por qué se ha puesto León, ¿no? Si recordáis. O quien decía, es por San León Magno, otros decían por León XIII, entonces él lo aclaró. Y dijo, precisamente al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. ¿Veis? O sea, el mismo Papa reconoce que este no es un tema, sino que es el tema de nuestro tiempo, como decía Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. A otra cosa que haré referencia durante las diapositivas es a la nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, Antiqua et Nova, que publicó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación hace muy poco, en febrero de este año. Entonces hay una continuidad con respecto de ese acercamiento y esa preocupación del Papa Francisco con respecto a la misma misión del Papa León. Por lo tanto, hablamos de la principal revolución según el Papa en estos momentos. No quita que hayan otros desafíos que ahora veremos también. Lo primero que hay que comentar es que la inteligencia artificial revierte hoy en día un gran debate. No existe ahora mismo un consenso sobre cómo debe ser calificado este proyecto. No existe un consenso. Sí que es verdad que en los antecedentes históricos de la inteligencia artificial cabe destacar a Alan Turing. Alan Turing era matemático, era lógico. Los lógicos han estado en el origen de la inteligencia artificial, pero con los desarrollos posteriores y los avances considerables de la ingeniería, se ha ido trasladando de disciplina hasta el punto que hoy son los ingenieros informáticos los que llevan mayoritariamente la batuta en este complejo proyecto. Lo que dijo Turing en esa famosa publicación suya del 1950, Computing Machinery and Intelligence, escribía: un ordenador puede ser llamado inteligente si consigue engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Es el famoso test de Turing. Un test que se ha ido revisando, son los famosos chatbots. En los años 60 se hizo un chatbot que se llamaba Elisa. Elisa era una terapeuta, una psicóloga, la máquina. Entonces, el usuario humano debía poder adivinar si la terapeuta era natural o artificial. Hoy en día, el test de Turing se ha puesto en duda, precisamente por el desarrollo exponencial de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, la llamada IA generativa es capaz
de crear textos con tan realismo, con tanta incluso empatía, que se han hecho experimentos donde aquellos que vuelven a repetir el test de este británico célebre no acaban de saber ni adivinar si se trata de una máquina. Por lo tanto, hoy en día el test de Turing está cuestionado e incluso hay estudios donde se dice que no tiene validez plena. Por tanto, la inteligencia artificial es un concepto controvertido. No existe una palabra adecuada para caracterizarla. John McCarthy, sabéis que fue quien lideró el proyecto de manera más clara en el Congreso de Dartmouth en Estados Unidos. En una publicación conjunta en el año 55, el Congreso fue en el 56, junto a otros especialistas, definía la inteligencia artificial de esta manera: la ciencia y la ingeniería para hacer máquinas inteligentes. Esta definición, que se consideraría la definición canónica de la inteligencia artificial, hoy en día se ha puesto en duda, porque se busca, más que una ciencia stricto sensu, conseguir herramientas, conseguir aquellos programas que puedan ayudar a realizar tareas concretas. En el mismo congreso de Dartmouth, ya celebrado en el 56, Herbert Simon y Allen Newell dijeron lo siguiente: veis, otra definición diferente, no tanto centrada en lo ingenieril, que sería la primera, sino como procesamiento complejo de la información. Pero claro, procesamiento complejo de la información lo podemos encontrar en seres no artificiales. Podemos encontrar un procesamiento complejo de información en animales diferentes a los humanos, en plantas, incluso hoy en día se está investigando. Por lo tanto, veis la pluralidad y la falta de acuerdo conceptual. También Luciano Floridi, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, es italiano, habla de otra forma de definir la agencia artificial. No tanto una forma de conciencia. Floridi asume que la inteligencia artificial actual no puede emular ni por asomo a la conciencia humana y, por lo tanto, la manera de caracterizarla es como agencia. Es el fruto de una acción, pero artificial. Otra definición que no está aquí, pero también cabe comentar, que sobre todo yo mismo la defiendo, es que la inteligencia artificial es un tipo muy sutil de ideología. Es una definición que viene también de la crítica social, de lo que sería la teoría crítica marxista, que ya lo hacía con la técnica capitalista en los años 60, pues aplicada a este proyecto como ideología. Bueno, yo en este libro, no quiero hacer propaganda, pero es donde trato precisamente este tema, el origen del proyecto, de esta presentación canónica que hoy en día se ha puesto en entredicho. Pensar la inteligencia artificial, el legado de Haber-Dreyfus a la fenomenología. Fijaros, además de esto, en el documento mismo, Antiqua et Nova, se recoge que aun asumiendo el mismo término inteligencia artificial, que es en sí mismo ambiguo, dentro de este proyecto hay divergencias claras, ya no solamente en la manera de llamarlo globalmente, sino al interior. Y existiría tres tipos de maneras de emprender y de comprender el proyecto de la inteligencia artificial. El primero sería una inteligencia artificial general, la llamada AGI, donde lo que se busca es un nivel humano, lo más parecido al humano, de función cognitiva, en una gran variedad de dominios, como es el propio de la inteligencia humana. Nosotros podemos pasar de un razonamiento lógico, de un razonamiento de tipo matemático, a hacer chistes,
adaptarnos a diferentes contextos de comunicación. Por tanto, se busca esa alternabilidad. Después existiría un extremo dentro, que es minoritario, pero es el que hace más ruido, dentro de la inteligencia artificial, la llamada superinteligencia artificial, la ASI. Aquí el sistema ASI sería capaz de superar todas las capacidades humanas. Esto incluiría la forma de toma de decisiones, el pensamiento racional, incluso más allá de las emociones, poder aumentar el rango, diríamos, de cálculo de una mente humana natural. Aquí se encuentran sobre todo dos movimientos que se nutren mutuamente, también considerados por mí ideologías, que es el transhumanismo y el posthumanismo. Quien habló de esta superinteligencia ha sido un filósofo de la Universidad de Oxford, profesor, que se llama Nick Bostrom, ¿no? En una obra titulada Superintelligence, superinteligencia. Pero claro, este sería un extremo. Se considera que esta versión es la más ideológica de todas. Sí, la inteligencia artificial general no parece plausible, no parece posible en el momento actual. No se ha podido hacer una máquina que iguale en autonomía, en conciencia, a una inteligencia humana, en adaptabilidad a contextos comunicacionales, mucho menos una superinteligencia que ya no solo emule totalmente a la humana, sino que la supere. Luego hay una tercera vía, que sería una vía intermedia. Esta, yo diría que es la mayoritaria dentro de los expertos en inteligencia artificial. Se trataría de una inteligencia artificial estrecha, narrow. El documento Antigua Nova la recoge, donde resuelve un solo o dos problemas y sería capaz de ejecutar una tarea específica de manera satisfactoria. Entonces, esta es vamos a decir, la que responde a un enfoque metodológico humilde, modesto. No se busca una inteligencia artificial que nos iguale ni tampoco que nos supere, sino que nos ayude en tareas concretas. Yo siempre pongo el ejemplo, que es porque lo usamos casi todos hoy en día, del GPS, ¿no? Hoy yo he llegado aquí con un GPS, ¿no? Y pues aquí estoy, ¿verdad? Entonces tú le pones ahí la dirección y te lleva. Y así otras cosas aplicadas a la medicina, campos del saber. Entonces, la gran mayoría de profesionales que desarrollan o ingenieros que trabajan en inteligencia artificial defienden esta postura. Sería la más resolutiva. Claro, desde el punto de vista social hemos visto esta diversidad dentro del movimiento, esta disparidad. Desde el punto de vista social estamos ante un cambio de época. Esto lo encontráis en el número 40 de la nota Antigua Nova. Se reconoce esto. Y en el número 4, la cito: con todo, existe un amplio consenso en que la inteligencia artificial marca una nueva y significativa fase en la relación de la humanidad con la tecnología, situándose en el centro de lo que el Papa Francisco ha descrito como un cambio de época. Aquí está citando una afirmación, un discurso del Papa Francisco a la Pontificia Academia para la Vida. Un cambio de época. No es poco. En una nota estamos hablando de un texto que es verdad que no es, vamos a decir, pues un magisterio que pueda ser solemne ni ex cátedra en el sentido de que requiera de nosotros un asentimiento de fe, pero sí es un documento muy serio que requiere, desde luego, pues un asentimiento de la razón y del intelecto serios, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un cambio de época, un cambio social. Ha habido pensadores, sociólogos, Manuel Castells, tantos, que hablan de que estamos hoy en día ante una profunda transformación. Incluso se está diciendo que estamos en una network society, en una sociedad en red. De hecho, en la pastoral lo vemos.
Nosotros mismos, en la Sagrada Familia, gran parte de todo lo que hacemos, lo hacemos mediatizado por las aplicaciones de mensajería. Decía Castell sobre esto, estamos ante una sociedad que tiene una estructura social que está compuesta por redes alimentadas por tecnologías de la información y comunicaciones basadas en la microelectrónica. Estamos en una sociedad en red. Pero claro, esto no quita el riesgo también del aislamiento en nuestro tiempo. Aunque estamos mucho más conectados, puede haber el riesgo de aislarnos. Podemos recordar la expresión de Marvin Minsky, uno también de los fundadores del movimiento, quizá el más joven, según la cual este referente mundial de la inteligencia artificial, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, afirmaba que el hombre es un computador de carne, es un ordenador de carne. Meat computer. Esto es lo que se llama la ideología computacionalista. Está muy presente y hace una inversión que nos da mucho que pensar. Si al principio, cuando se crea el proyecto de la inteligencia artificial, lo que se busca es emular al ser humano, es decir, el analogado principal es la persona, resulta lo contrario, lo opuesto. El analogado principal, incluso para explicar al ser humano, para comprenderlo, es la máquina, es el ordenador. Es una producción suya. Claro, esto tiene consecuencias claras para nosotros. Aquel del que somos imagen no es de Dios. Nosotros que hablamos de que somos criaturas, que somos imago Dei, sino del ordenador. Es el analogatum princeps. Claro, esto tiene todo un trasfondo antropológico, teológico inmenso, porque nos habla de la creación. El problema de la creación sale aquí. Entonces, esto nos remite la misma literatura, pensemos en Mary Shelley, con Frankenstein, ¿no? O el Prometeo moderno, ¿no? Esta obra donde se ve esta disociación, ¿no? De la propia máquina con respecto a sí misma y con respecto a su creador. Por lo tanto, esta ideología, junto con el neurobiologicismo, reducir los procesos y estados de la mente, nosotros la llamamos el alma, a los procesos y estados que suceden a nivel bioquímico. Entonces, de una sociedad analógica hemos pasado a una sociedad digital, a una sociedad en red e incluso al desafío de que se quiera invertir la relación de cómo se comprende al hombre, no tanto por aquel que es su origen último, nosotros diríamos y afirmamos y creemos Dios, sino por una producción suya. Explicamos al hombre por algo que ha hecho y no a la inversa. Y nos olvidamos del ser humano. Por tanto, sociedad en red, decía Castells, es una estructura social cuya infraestructura se basa en las redes digitales, que es por definición global. En estas circunstancias, la sociedad en red es una sociedad global. Pero claro, esto lo podemos ver como una amenaza, que yo creo que es la postura quizá más extendida en la Iglesia. Es normal que este cambio de época nos asuste, es normal que nos inquiete, pero se puede ver desde otra manera, quizá como un nuevo areópago, esta expresión de San Juan Pablo II tan afortunada. La IA es hoy por hoy un nuevo areópago de evangelización e inculturización de la fe. Puede serlo, no es lo más común, pero puede serlo. La nueva evangelización consiste en el anuncio de la buena nueva de Jesucristo en medio de la situación poscristiana y possecular de nuestro momento histórico. Los nuevos areópagos son una metáfora que utilizaba Juan Pablo II para un contexto misional, definiéndolos como unos espacios abiertos a la misión. Alguno ha dicho que la inteligencia artificial es el séptimo continente donde debemos de ir a evangelizar. Como Iglesia ya hemos ido a los 6 y aún nos queda por llegar a lugares y situaciones complejas geográficamente hablando. Pero ¿y este continente? Los areópagos digitales son espacios, o podrían ser espacios,
no lo son habitualmente, de humanización. A veces se habla de empoderamiento, a mí no me gusta, quizá de servicio para quienes se conectan a las redes, aunque también de servicio comunitario y crecimiento en pensamiento crítico, en información y participación cívica a favor del bien común, de los principios éticos de la libertad, la veracidad, la caridad y la justicia. Hoy, por ello, incluso que a nivel generacional, estamos viendo que hay un cambio. Se habla de nativos digitales, son estas últimas generaciones. Y esto supone que los jóvenes, los más jóvenes, sobre todo los que han nacido a partir del año 2000, tienen competencias mucho mayores con respecto a generaciones previas. Y hoy en día se está dando algo muy curioso, la habitabilidad, lo que sería la relacionalidad desde un punto de vista social, es sinónimo de conectividad. Es decir, conectividad y sociabilidad se hacen sinónimos. ¿Qué sucede si no hay la posibilidad de conectarnos? ¿Se pierde esa sociabilidad? ¿No? Entonces, por tanto, encontramos que las redes son para muchos hoy un medio de socialización muy importante. Nosotros en la pastoral, en Ignacio seguramente le habrá pasado a los sacerdotes, sobre todo en temas de bodas, cuando nos toca conocer y entrevistar a los novios, muchas veces preguntamos, bueno, ¿y cómo os habéis conocido? Y gran parte a mí me sorprende, de verdad, enormemente. No me sorprende porque esto se ha teorizado, pero me sorprende a nivel eclesial. Nos hemos conocido por Internet. Entonces, claro, hay un cambio. Yo el otro día, cuento esto un poco en el metro, que es un medio que usamos mucho porque es muy práctico y además ecológico, ¿no? Podríamos decir. Me sorprendió una madre con un niño muy pequeñito. Yo creo que el niño debería tener 2 añitos. Y tomaba la manita del niño con una tablet. O sea, el niño aún no tenía uso de razón, ni sabía, quizá no sabía ni hablar. Y ya ese niño estaba manipulando uno de estos artilugios. O sea, antes del uso de razón, las nuevas generaciones usan y habitan este tipo de medios. Es que más de un medio, estamos hablando de una estancia. Por eso, nativos digitales. Me parece que estamos en un momento sobre esto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está transformando inexorable e irreversiblemente las relaciones humanas y a la persona humana. Pensemos también las dependencias que hay hoy, sobre todo de las redes sociales, de determinadas herramientas. Ya en Barcelona, y lo sabemos por casos del alumnado, hay clínicas de desintoxicación digital. Ya hay 2, yo tengo constancia, aplicadas a esto. Hay un concepto curioso, hablamos muchas veces de desintoxicación, ¿no? Con respecto de las adicciones, pero hoy hay un concepto desde esta perspectiva que es el de infoxicación, ¿no? Me parece muy, muy llamativo. Entonces, estamos ante un dominio muy grande de casi todos los ámbitos de la vida, cada vez más, donde se mediatiza a partir de la inteligencia artificial. Pero también yo pienso que a nivel económico, después al final hablaremos de toda la parte antropológica que me interesa, pero a nivel económico hemos visto cómo ha habido diferentes revoluciones a lo largo de finales del siglo XIX y del XXI, en este ya cuarto de siglo, se dice rápido, llevamos ya un cuarto de siglo en el siglo XXI. La primera revolución industrial se asocia a la máquina de vapor, ¿no? Y al progreso de la vía férrea en Londres, ¿no? Cuando uno va, que está la primera estación, ¿no? de ferrocarril. Y el tiempo de desarrollo fue en un primer momento, en 1760, en 1840, en Inglaterra. Tardó cerca de 120 años en expandirse al resto del mundo. Fíjense, yo les doy una anécdota curiosa de un poeta catalán, ¿no? como
como ha dicho el Francisco, ¿no? Mis ratos libres. Es un poeta que leí por casualidad, porque me regalaron una obra, una reliquia casi, de Mossèn Cinto Verdaguer. Me regalaron un poemario suyo. Una persona tiene que querer mucho para regalarte una obra original de un autor, autografiada por Mossèn Cinto Verdaguer. Y él se la dedicaba a un poeta, a Tomàs Estruch. Y yo no lo conocía, a este poeta, y lo busqué. Y este poeta había dedicado una composición, había dedicado un poema a la locomotora. O sea, vemos cómo cada generación se ve afectada por el momento histórico en el que hay. Porque veía la locomotora como una imagen de ese progreso al cual llegaríamos. Desde el siglo XIX hasta principios del XX tenemos una segunda revolución industrial que se fue diseminando rápidamente, la electricidad. Esto causó un impacto social, económico. En España, lo sabemos, no en todos los lugares se electrificó al mismo tiempo. Por ejemplo, en Baleares tardó mucho en llegar a Formentera. Fue algo dramático. Hasta casi los 70 no llegó la electricidad a Formentera. Pues cuando hay esta revolución, en París hay poetas y filósofos, por ejemplo, poetas Rilke, que critican la electricidad como algo que distrae, porque la gente pasa demasiadas horas bailando en los cafés de París y no lee. Y no lee. Siempre que hay un avance de algún tipo a nivel tecnológico, hay reservas, hay miedo de en qué nos puede afectar, ¿no? Claro, pero esto posibilita la fabricación en serie, la mecanización del trabajo, nos ha ayudado enormemente, ¿no? Y nos ha permitido estudiar mejor, con calefacción, con más iluminación, etcétera, ¿no? La tercera revolución industrial, que es la llamada revolución informática, estalla en 1960 y se potencia por la miniaturización de las partes electrónicas. Sobre todo con el tiempo se desarrollan los ordenadores personales, donde la velocidad y el volumen de los datos es cada vez mayor. Lo que ha sucedido en esta tercera revolución industrial es sobre todo que las tecnologías de la información comienzan a entrar en casi todos los ámbitos y suele ser una de las especialidades más solicitadas incluso, tanto en el mercado como en el estudio, ¿no? Estamos, se dice, en una cuarta revolución industrial, la llamada revolución digital, que esta estallaría con el cambio de milenio. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la otra? Pues la diferencia es lo que se llama normalmente el Big Data. El almacenamiento de datos es inmenso, el procesamiento, incluso la velocidad, ha sido mayor. Entonces se habla de las famosas TICs, ¿no? Que esas nuevas tecnologías digitales, de la robótica, de la automatización y sobre todo la realidad virtual. Yo si tuviera que decir esta cuarta revolución industrial, sobre todo es el Big Data y la llamada realidad virtual. Sabéis que Meta, que es la empresa que lleva las redes de Facebook, de Instagram, lanzó el llamado metaverso. Es verdad que el metaverso, con respecto a la inteligencia artificial tradicional, es un tipo de inteligencia artificial, está de capa caída, obviamente, porque es la propuesta de que vamos a hacer una realidad virtual mejor que la realidad real. Perdón por el pleonasmo, ¿no? Entonces, incluso de poder hacer compras, hay plataformas donde tú das la tarjeta y tú te puedes comprar una casa, te puedes comprar un pantalón virtual, una camiseta virtual, ¿no? Pero esto ha dado muchos problemas, ¿no? En Estados Unidos sobre todo porque ha habido casos de acoso. También a nivel antropológico problemas porque las personas que usan esas redes de realidad virtual pueden
escoger el avatar que quieren. Por lo tanto, pueden escoger el género, el sexo que prefieran, el nombre, la identidad, y ha habido casos terribles de acoso. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos se exige, aquí no ha llegado esa legislación, pero se exige usar, o sea, poner el número del DNI, diríamos aquí, ¿no?, para poder entrar por si hay problemas. ¿Podrá haber una quinta revolución industrial? Esta es la gran pregunta hoy en día. La quinta revolución industrial va mucho más allá. De lo que se busca es de crear posibles antropotecnias. Antropotecnias es un concepto de Michel Foucault, de aquellas tecnologías que se aplican en el cuerpo humano. Normalmente el sentido que le daba Foucault es peyorativo. Se aplican al cuerpo humano, intervienen en él para manipularlo, para someterlo. Crear posibles antropotecnias, aquí se encontraría claramente los defensores de esta quinta revolución, son los transhumanistas e incluso los posthumanistas, que van más allá. ¿Por qué no tenemos, ellos proponen, por qué no llegamos a tener tecnologías que nos permitan hibridar seres humanos, crear nuevas especies, crear un cyborg, por ejemplo, que es este hombre, mitad máquina, mitad humano? La criogenización. Esto ya existe, la criogenización. Vosotros en Alemania, por ejemplo, está legalmente, se acepta, es legal. Vosotros pagáis unos 300.000 euros cuando os morís, no os muráis, y os congelan. Y bueno, pues os congelan ahí hasta que alguna persona, algún médico sepa cómo resucitaros. Esto ya lo ha hecho, se ha hecho con Walt Disney, por ejemplo, y algunas figuras importantes. El longevismo, alargar la vida al máximo, bueno, ya lo he dicho, las transespecies, etc. Pero puede haber una quinta revolución industrial que no caiga en ese distopismo, que sería adecuada, que es la de una fusión de 4 campos. Esto ya se está trabajando hoy. Lo que pasa es que lo que se propone es como revolución, es decir, que lo que se haga y lo que más se invierta sea en eso. Una fusión de 4 grandes ámbitos, 4 grandes enfoques. Las nanotecnologías, las biotecnologías, las infotecnologías, las ciencias de la información, pero con un punto de vista tecnológico, y las cognitecnologías, las ciencias cognitivas. Claro, desde las nanotecnologías, y bueno, esto ya lo sabéis, y a lo mejor aquí os dedicáis a ello, alguno, ¿no? Es esta manipulación, ¿no?, de la materia, pues a una escala casi atómica, ¿no?, a fin de crear nuevas estructuras materiales, microaparatos. Hoy en día la nanomedicina se está investigando mucho al respecto. Vi que recientemente en la Universidad de Málaga, en el Instituto de Oncología, se está trabajando en la posibilidad de poder tratar el cáncer de páncreas con nanomedicina. Es decir, si podemos hacer un nanorobot que pudiera bombardear y pudiera bloquear las células cancerígenas. Pues a una escala ínfima. Entonces, terapias contra el cáncer con moléculas de monóxido de carbono, de nitrógeno, que facilitan la muerte de estas células. ¿Veis esto de aquí? Esto no es una foto de ella. Esto es un microchip real. Esto que veis que es más pequeño que una pulga. Entonces, claro, un nanómetro, ya sabéis, es una 1000.000.000ésima parte de un metro. Entonces estaríamos hablando hasta unos 3 nanómetros. Hoy en día ya se puede hacer algo, no mucho, pero se puede hacer algo. Ya veis la escala. O sea, llevar hoy en día, lo que se propone en esta quinta revolución es llevar la inteligencia artificial a ese ámbito ínfimo. Entonces ya veis, en esta escala, pues entre 1 y 10, estaríamos entre la secuencia del ADN y las nanopartículas. Hoy en día ya se puede trabajar, no mucho, pero se puede. Bueno, las biotecnologías, aquí también la inteligencia artificial en esta fusión, o sea, esta quinta revolución industrial es
que la inteligencia artificial sea esta, lo que decía Leibniz, esta tesis universalis, que aúne todas las disciplinas y que permita intervenir en el ser humano. Y el ser humano no se entiende de manera integral, no se comprende como persona que ama, se entiende como cuerpo. Pues claro, las biotecnologías, sobre todo, eso no lo leo todo, pero hay un programa actualmente de edición genética muy importante, que es el CRISPR-Cas9. Es una tecnología de edición de genes que incluye dos componentes esenciales, ¿no? Una ARN guía y el Cas9, que es una proteína asociada. Y esto provoca una ruptura del ADN. Entonces, hoy en día es capaz la inteligencia artificial aunada con la biotecnología de editar in vivo la secuencia de un ser vivo. Ya se ha hecho, hay un estudio publicado muy interesante, ya se ha podido corregir una cardiopatía congénita de un niño que nace con una cardiopatía y se ha podido corregir porque tenía esta base genética. Pero claro, esto plantea muchas cosas. Aquí sabéis que hay un reduccionismo más, que es el epigenetismo. Es decir, claro, nosotros, ¿no?, aquí como antropólogo Ignasi, ¿no?, ¿verdad?, podemos decir, corregir el genoma, o sea, tener el genoma claro y en este caso lo que sería la secuencia de una persona puede equivaler plenamente a garantizar su salud. Todo depende de la epigénesis, claro. O sea. Y luego, finalmente, pongo ejemplos de la fusión. En las neurociencias cognitivas, donde sí se está trabajando, yo creo, de una manera también bastante interesante, es lo que se llama el Deep Brain Stimulation. El Deep Brain Stimulation es la estimulación cerebral profunda. Y lo que se hace es que se incorpora un ordenador, un pequeño ordenador, que se incorpora y unos electrodos. Entonces, lo que hace es bloquear, por decirlo llanamente, un movimiento incontrolado, diríamos, un comportamiento incontrolado, eléctrico, diríamos, del cerebro. Entonces, para tratar el Parkinson y otras patologías, funciona bien. Bueno, aquí veis esta fusión, llegar a una fusión plena de ciencias de la información, de ciencias cognitivas, de biotecnología, de nanotecnología, teniendo realmente como punto de contacto a la inteligencia artificial, es lo que se busca en esta quinta revolución, que aún no ha llegado porque no está extendida. Por ahora es incipiente lo que se está trabajando aquí. Por lo tanto, algo importante que, fijaros, en el documento de la Santa Sede, que os estoy citando, es a destacar esta ambivalencia de la inteligencia artificial desde un punto de vista moral. Yo esto lo discuto bastante, depende de qué estemos hablando, pero si hablamos del proyecto de manera genérica, podemos decir lo siguiente, el número 40 de Antiqua et Nova. Como cualquier producto, dice la Santa Sede, como cualquier producto del ingenio humano, la inteligencia artificial puede orientarse hacia fines positivos o negativos. O sea, hay una ambivalencia. Aunque yo discuto, depende del qué, porque hay técnicas que son, creo yo, eso es una cosa mía, que son intrínsecamente malas, porque se hacen para hacer daño, como las armas de destrucción masiva, donde yo no veo esa ambivalencia. Pero bueno, de manera general sí podemos aceptar que esto puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Hemos visto en la sociedad, veamos brevemente la política. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿seremos más libres o más esclavos, verdad? Que es lo que nos preguntamos siempre en la política bien entendida, no la baja política, no la de los dimes y diretes que vemos habitualmente, que cansa en la televisión, sino pues nuestra pertenencia pues a la polis, nuestro deber, ¿no?, como ciudadanos. Pues claro, esto se está investigando mucho, afortunadamente, desde el año 2019. Hay un autor que se llama Sudman,
donde explicaba Sudman: hay que explorar la dimensión política de la inteligencia artificial adoptando un enfoque crítico y transdisciplinar sobre las iniciativas, discursos, legislaciones, tácticas de control, esto lo puse yo, y conceptos actuales. En esta era de globalización, una globalización mediatizada por la IA, es muy actual un concepto de Sudman muy interesante, Network Politics, así como el de Castells, ¿no?, de Network Society, Network Politics, política en red. Porque las campañas, lo sabemos, campañas electorales, publicidad, cuando hay campañas nos bombardean en las redes en todo momento. Este concepto de política en red se entiende aquí como un término paraguas heurístico que abarca un amplio espectro de investigación crítica, ¿no?, para dar luz sobre las diferentes formas de cómo se entrelazan y se relacionan las redes y la política, tanto en discursos, técnicas, como en prácticas sociotécnicas. Por lo tanto, darnos cuenta de esta dimensión y cómo los políticos o aquellos que están a cargo de instituciones públicas, no directamente vinculadas a partidos, pueden usar las redes tanto para influir como para manipular. Las dos cosas, o para informar también. Entonces, de lo que se trata, y es lo que hacemos, ¿no?, a partir de mi defensa de la naturaleza integral, ¿no?, de la persona humana, es problematizar la IA. Yo creo que el problema es caer en una tecnofilia acrítica, donde lo nuevo por lo nuevo parezca algo aceptable, o en una tecnofobia que es contrafáctica, porque la inteligencia artificial está haciendo mucho bien desde diferentes campos. Yo pienso que habría que buscar quizá una vía intermedia, quizá yo la llamaría una tecnofilia crítica. ¿Por qué no? Aceptar, aplaudir todo aquello que promueva la dignidad de la persona y el bien integral de la persona y de la sociedad, pero desde una cierta vigilancia. Por lo tanto, problematizar la IA como puesta en peligro, pero también como oportunidad de consolidación de los valores y principios de un sistema político como es el nuestro, por ejemplo. Entonces, claro, puede haber ese aspecto negativo, que es cuando se pone en peligro. Sudman, aquí lo estoy citando, habla de ejemplos. Dice, en el futuro mercado laboral, hoy en día hay un eslogan que se repite, la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo. Bueno, pero esto es nuevo, es mi pregunta. Mi padre, que está en el cielo, me contaba que cuando él era niño había unos señores que se dedicaban a vender hielo por la calle. Claro, pues cuando tenemos neveras en casa se acabó esa profesión. Entonces, claro, es obvio que existe este riesgo, pero esto ha pasado siempre con las nuevas tecnologías, ¿no? Manipular información visual. Aquí se ha hecho con el obispo Joan Enric Vives, que eso salió en todos los medios, que se hizo un vídeo del copríncipe emérito de Andorra donde vendía acciones de Repsol. Dices, pues qué pena, ¿no? Y la voz era idéntica, incluso con acento catalán. Entonces, manipular información, noticias falsas, hoy en día armas autónomas, drones. Hoy en día las dos guerras estas que tenemos en Occidente, tan terribles, en Tierra Santa y en Ucrania, se hacen con inteligencia artificial, mayoritariamente. Redes de vigilancia, todo el tema del espionaje que se puede hacer por parte de autoridades hacia uno, o incluso alto espionaje, ¿no?, a nivel de estados. O sea, es tremendo. El aspecto negativo, sin duda, es tremendo y está. Y existe. Pero claro, luego tenemos el aspecto positivo. Quizá podría ser una oportunidad para consolidar un sistema mucho más formado, mucho más culto. Hoy en día, en una herramienta de búsqueda como el Google o otras, o el Bing o la que sea, tenemos acceso a toda la cultura que se publica. Entonces, claro, siempre pongo el caso de la revolución en Libia del año 2011, porque esa revolución se hizo a través de las redes. Es un hito.
esto desde la Network Politics lo dicen, porque la calle estaba controlada, la televisión estaba controlada por este régimen, todos los espacios tradicionales controlados, pero no controló la red. Entonces, la oposición y la ciudadanía se congregó a través de blogs y cayó así. Fue algo... Es verdad que la manera en que murió este señor, o que lo asesinaron, fue totalmente contraria a la moral de la Iglesia, porque es un magnicidio, un tiranicidio. Hoy en día es, pues un desastre, habiendo medios para garantizar la vida de las personas y juzgarlas adecuadamente. Pues claro, la neuropolítica hoy en día nos habla incluso de más cosas. Cómo los políticos pueden usar todo tipo de herramientas para conducirnos a sus intereses. De esto Haas, sobre todo Warren, Love, han publicado en 2011, ¿no? Understanding How the Brain Makes Political Decisions, ¿no? En el Oxford Handbook of Political Decision Making. O sea, esto se está trabajando mucho, ¿no? Hablar de una neurociencia política aplicada al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo influir para conseguir respuestas políticas interesadas, pero también una psicología. Cómo influir a través de la inteligencia artificial para conseguir una determinada aceptación o rechazo. Entonces esto, para regímenes populistas o autoritaristas, pues puede ser una herramienta muy peligrosa. Pues vamos ya, para ir acabando, con la persona. Hemos hablado de la sociedad, de la economía, de la política. Es una presentación general, ¿no? Un estado de la cuestión, lo que quería hacer hoy, para concienciar sobre el tema y formarnos al respecto. Claro, la pregunta es ¿qué nos hace humanos, verdad? Hoy en día sabéis que hay un microchip que es el llamado Neuralink, que Elon Musk, que ha sido uno de los precursores, ¿no? en esta tecnología. ¿De qué se trata el Neuralink? Pues el Neuralink es un implante cerebral que se implanta sin necesidad de intervención quirúrgica. Es una pequeña intervención, ¿no? Detrás de la oreja, es un pequeño chip. Y bueno, lo que hace esto es que te da capacidades cognitivas que no tendrías sin él. Pero es verdad que puede tener una finalidad terapéutica, así como hemos visto, ¿no? Con el caso de la Deep Brain Stimulation, ¿no? Para tratar afecciones neurológicas e implantar funciones cognitivas. Esto estoy citando a Musk en un artículo de Musk. Pero claro, aquí hay peligros también, en este caso, que es el llamado neurohacking o llamado también brain hacking. Claro, implantar algo externo al cuerpo que pueda modificar nuestras percepciones y incluso nuestros movimientos puede ser muy, muy peligroso. Entonces, claro, si conocemos los mecanismos psicológicos y neuronales que dan sitio a los comportamientos políticos, dicen ellos, podremos dominarlos y obtener comportamientos favorables para estos intereses, porque el cerebro también se concibe a imagen no del ordenador en general, sino del hardware. Entonces, si tú sabes cómo funciona, se hace esta analogía de atribución extrínseca total, si tú conoces cómo funciona ese aparatito que se llama el cerebro a imagen de un hardware, si tú conoces sus vulnerabilidades, pues puedes acceder a él y puedes hacer mucho mal, ¿no? Actividades intrusivas. Entonces, claro, el problema, esto se ha criticado mucho. Recientemente, os estoy citando aquí un artículo del año pasado de varios investigadores, donde dicen, no obstante, las discusiones importantes desencadenan preocupaciones éticas sobre el abuso, la privacidad y la seguridad. Los nuevos avances en los brain-chip interfaces ponen el foco en un contexto terapéutico, pero también transhumanista más amplio. Entonces, aquí hay un problema. Pueden servir para el bien, pero pueden servir para el mal, ¿no? Claro, otro problema es lo que se llama el brain jacking, no hacking, perdón, aquí hay un error, brain jacking con J, que es aún peor que el brain hacking, porque el brain hacking es el acceso, diríamos, a lo que sería
tu propio cuerpo, diríamos, sin autorización. El brainjacking es aún peor, porque es tomar el control. Esto del jacking ya se hablaba en los años 60 y 70 con los aviones, ¿no? La hipótesis. Y si alguien con un aparato de estos electrónicos, como un avión, ¿no?, toma el control de un avión y lo hace caer, ¿no?, pues claro, estamos hablando de un jacking, ¿no?, malicioso. Esto, desde un punto de vista antropológico, tiene 3 riesgos. Uno, poder entrar a información, poder acceder a información médica sensible. O sea, imagínense, un chip de estos pues puede dar información sobre uno, sobre nuestras pulsiones, sobre nuestros ritmos de vida. Imagínense ustedes a nivel de Estado, ¿no?, el riesgo que eso supone, ¿no?, si se sabe información médica sensible de otro líder, por ejemplo, o de nosotros mismos, ¿no? El acceso no autorizado a la información, ¿no? Entonces, es un riesgo. Segundo riesgo, que es el más importante creo, ¿no?, para mí, desde el punto de vista antropológico, es la pérdida parcial o total de la autonomía personal. Eso es lo que más ha criticado un filósofo, Jürgen Habermas, que era pues muy amigo, o tuvo, por lo menos durante una época, no sé si al final de la vida lo fue, de Joseph Ratzinger, con el brainjacking, ¿no? Es decir, ¿qué sucede con la autonomía? Al final, la persona no puede autodeterminar sus acciones, ¿no? El libre albedrío se pierde, ¿no?, que la modernidad ha hecho tanto hincapié en ello, quizás en exceso, pero esto preocupa a los filósofos. Y en último lugar, causar daños físicos, que este es grave porque es a nivel físico, neurológico es grave. Es decir, si un chip como el Neuralink se usa para algo malo, ¿no?, pueden provocar un deterioro de la función motora, alteración del control de impulsos, modificación de emociones o afectos, inducción del dolor, modulación del sistema de recompensa de la víctima, o sea, daños irreparables y éticamente injustificados. Para acabar, yo creo, después de ver, ¿no?, esta ambivalencia, ¿verdad?, de la inteligencia artificial que puede estar al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad o del mal, mi propuesta humilde es que nos hagamos cargo de la realidad presente. La IA puede servir para una mayor democratización en nuestras sociedades, para que estemos más informados, o para un mayor control personal y social, ¿no? Por lo tanto, esta antítesis, democratización, participación versus control, para fomentar o para promover una cultura política, social, humanista, crítica, volver al humanismo, entendido siempre desde el horizonte de la trascendencia y de Dios como nuestro origen, ¿no? Esto puede también dar pie a que la ideología transhumanista parcial pues campe a sus anchas, incluso el posthumanismo, cuando no nos damos cuenta o no se quieren dar cuenta que la inteligencia artificial no es neutral, porque la inteligencia artificial detrás hay personas y las personas tienen creencias, tienen filias, tienen fobias, tienen un medio que ponen de manifiesto en esas herramientas. Por lo tanto, ante una práctica política intervencionista, lo que nos tenemos que preguntar es si queremos una IA sin límites. Obviamente no. No podemos hacer de la IA un fin en sí mismo. Nos encaminamos, si se apuesta por una IA sin límites, hacia una autodestrucción de la propia especie humana. ¿Cómo puede ser que el ser humano pueda aspirar a esto? Yo ahora estoy dirigiendo una tesis sobre la extinción de la especie humana. O sea, hoy en día es un tema, porque hay personas movidos por un ecologismo, vamos a decir, extremo, que defienden que nos extingamos para que los árboles respiren. Entonces, claro, universalizar el criterio del cálculo, ¿no? Eso se está haciendo. La IA procesa información, razona, pero no es capaz de comprender. Hoy en día es imposible, no hay comprensión. Entonces, nos encaminamos hacia una sociedad de control, como decía Deleuze, o incluso, como decía Foucault, que la IA pueda actuar al servicio del poder en tanto que dispositivo funcional, es decir, funcional al servicio de un poder ciego y despótico.
Yo pienso que todo viene por la negación y el olvido de nuestra vulnerabilidad, ¿no? La palabra vulnerabilidad viene de vulnus, de herida, porque claro, no somos una naturaleza herida, como fruto del pecado original, solo en Dios. Y esto se transformará en nuestra condición mortal. Entonces, en vez de una lógica de la dominación, que es la que hoy nos asoma, defendamos una lógica del don. En vez de la IA como fin en sí misma, al margen de todo, hagamos una inteligencia artificial al servicio del desarrollo, del bien integral de la persona, de los pueblos. Quitemos el distopismo, defendamos quizá una inteligencia artificial estrecha, humilde, para cosas que puedan hacer bien, como detectar tipos de cáncer, ya existe a nivel biomédico. Como sostuvo el Papa Francisco, con esto acabo, y el Papa León XIV está continuando, existe una dimensión política en la producción y el uso de la llamada inteligencia artificial. El obispo de Roma, que en paz descanse y que le agradecemos tanto bien, unía a la inteligencia artificial a la justicia social, recuperar lo humano. Pero lo humano, en nuestra condición actual, antes de nuestra glorificación, es la vulnerabilidad. Por tanto, vayamos, propongo humildemente, hacia un realismo teórico y práctico de la vulnerabilidad. La IA puede hacer mucho bien a la humanidad y a la Tierra. Orientémosla y controlémosla para nuestro potenciamiento y excelencia. Recuperemos la arete clásica, la virtud, antes de que lo haga esta sobre nosotros y sea demasiado tarde. Acabo con una frase de un profesor que conocí hace poco, que me inspiró mucho ahora en una conferencia que estuvimos en Lovaina, en la Federación de Universidades Católicas Europeas, que es un psicólogo, es un psiquiatra, director del Instituto de Salud Mental de la Universidad Católica de Ucrania. Yo le pedí si podía citarle, porque me gustó mucho su cita de Oleg Romanchuk. Es terrible lo que están viviendo allí, O sea, tienen que hacer clases online por los bombardeos, profesores que los han citado al campo de batalla, que están mutilados. O sea, terrible. Pues él decía lo siguiente, y acabo con su frase brillante: nuestra fuerza reside en nuestra vulnerabilidad. Cuando acogemos nuestro propio dolor y el de los demás, cuando estamos a la escucha de nuestras necesidades reales, podemos sostenernos y apoyarnos mutuamente. Y en esta compasión compartida podemos descubrir el poder del restablecimiento y de la salud. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta específica en cuanto a las revoluciones industriales que hubo a lo largo del tiempo, también si querés la agraria. Sí, podemos ver que cada revolución afecta a un sector en particular. Y lo que noto, por lo que has dado en la presentación, más lo que he leído, es que esta revolución va a afectar a todos los sectores al mismo tiempo. Y eso puede hacer que, si bien cada revolución industrial que pasó, cada momento histórico, al principio hubo desempleo y gente con problemas para reinsertarse socialmente, a lo largo del tiempo se logró mejorar las condiciones de vida a nivel general. En esta situación en particular, ¿cómo podés analizar o prever qué es lo que va a pasar si afecta a todos los sectores al mismo tiempo? ¿Cómo la gente se va a poder reinsertar en ese punto de inflexión en el mercado laboral? Porque veo que ahí hay un problema muy, muy importante para solucionar. Bueno, yo soy mal profeta. No soy por el bautismo, pero más profeta de calamidades a veces, ¿no? Pues es que es un reto. Yo lo diría como un reto y un peligro. Porque evidentemente, primero que yo dudo, o sea, yo soy muy, vamos a decir, muy escéptico con esta quinta revolución que llegue plenamente a expandirse,
porque está en ciernes y la financiación que tiene hoy en día, en comparación con otras áreas, es ínfima, ¿eh? O sea, te refieres a la quinta revolución, ¿no? Quiero entender, ¿no? Pues primero soy escéptico que se pueda implantar, ¿eh? Y no creo que nosotros lo podamos conocer plenamente, esa quinta revolución, no lo creo. Pero a este nivel, claro, evidentemente que hay una brecha, porque una brecha y después un olvido, vamos a decir, un no invertir en otras cosas necesarias. El problema de esta revolución es que pone todo el énfasis en el futuro. Estamos ante un futurismo. Esto pasa mucho en el transhumanismo. Los transhumanistas parciales, la gran mayoría, y sobre todo los posthumanistas, son futurólogos, porque hablan de un futuro, pero no concretan. Entonces, claro, de cara a eso, evidentemente, ¿cómo vamos a descuidar, por ejemplo, la cura de enfermedades graves, como el cáncer? Es decir, otras áreas donde hay que invertir realmente, o por ejemplo, agraria, ¿no? Pensemos, para solamente basarnos en esa área. O sea, esto yo creo que va a ser muy difícil que se implante. Y si en caso que se implante, evidentemente, los expertos en otras disciplinas que no tengan que ver con estas llamadas tecnologías convergentes, pues o se ponen las pilas o nunca van a llegar, claro. Pero soy escéptico. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va por el tema de los límites. ¿Cómo puede establecerse un límite, algo donde nosotros no sabemos dónde están los límites? Por lo menos creo que ya no solo a nivel de usuarios, sino a nivel global, a nivel político, cuando es una herramienta que tiene tanta capacidad de llegar y de modelar las decisiones de los ciudadanos. Claro. Es que esa es una pregunta clave. Fijaros, en el documento de la Santa Sede encontráis todo, ahora no veo el número, pero hay todo un párrafo sobre los límites. Muy importante esto. Claro, fijaros, yo os cito el número 39, que es muy interesante, del documento. Para responder a estos desafíos, dice, hay que llamar la atención sobre la importancia de la responsabilidad moral basada en la dignidad y la vocación de la persona. Claro, se hace mucho hincapié en la responsabilidad moral. Obviamente, yo pienso que esta es la base, pero me parece a mí que no basta. Yo creo que la base es educar integralmente a personas para que sean responsables, para que desarrollen su conciencia moral y tiendan al bien sin demasiados problemas, que lo hagan de manera libre, consciente. Pues eso es muy difícil. Es muy difícil promover eso. Ahora, la forma que es la que se está aplicando hoy en día con el tema de poner límites es principalmente la legislativa, la coercitiva. Y esto ya hay. En Estados Unidos ha habido una legislación muy fuerte sobre esto. Habéis visto el juicio que se hizo tan reciente a Facebook, a Zuckerberg, donde Zuckerberg, esto está grabado, y lloraba y pedía perdón porque los algoritmos que tenían le acusaban de que eran adictivos, sobre todo para los adolescentes. Entonces ahora se ha hecho también una legislación en Europa. Entonces, por ahora, pero a mí me parece insuficiente. Yo creo que antes de amenazar con el castigo es poder llegar a una cultura ética mayor sobre este tema, ¿no? Y los límites están. Y hoy en día, si también te referías a los límites del proyecto, es que la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial no son factibles hoy en día. La superinteligencia artificial es algo más del futuro y con respecto a la inteligencia artificial en general, en lo que más se está desarrollando hoy es con la emulación, diríamos, el desarrollo de lenguajes cada vez más complejos. Y ahí sí que tenemos un reto en la educación, porque hoy en día cada vez te pueden presentar trabajos donde es casi imposible distinguir, cada vez más.
Hola. ¿Dónde estás? Que no te Estoy veo. aquí. Ah, sí. Soy Amadeo Montaner, soy médico y neuroradiólogo. No, a mí me gustaría hacer unas puntualizaciones muy rápidas. La primera, ¿no cree usted que Bueno, primero quiero darle las gracias porque ha sido una exposición maravillosa y además muy buena. Pero una cosa, ¿usted no cree que el término inteligencia artificial no es un oxímoron? Claro. Yo creo que debería llamarse megagestión de datos, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué? Porque la inteligencia humana no es la memoria, el lenguaje, el poder resolver un problema matemático. No. La inteligencia humana debe estudiarse desde la teoría del conocimiento y usted de eso debe saber bastante. ¿Por qué le digo eso? Le digo eso porque la mayor parte de científicos que actúan en este tipo de programas y proyectos no saben lo que es la teoría del conocimiento, no saben lo que es el entendimiento humano, que es muy diferente de todo lo que plantean estos. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Totalmente. En tercer lugar, importante, la consciencia. Hay muchos de esos científicos transhumanistas, etcétera, que dicen, hombre, es que la máquina será consciente. Eso es imposible, porque no se sabe cómo es la consciencia en el cerebro humano. Por lo tanto, ¿cómo vas tú a emular la consciencia si no sabes cómo funciona la consciencia en el cerebro? Por otra parte, el cerebro no actúa digitalmente. En cambio, en las máquinas estas sí. Por lo tanto, no puede emular el cerebro. Otra imposibilidad, ¿eh? Es decir, una red neuronal cerebral no es una red informática microelectrónica. Exacto. ¿Está de acuerdo conmigo? Evidentemente, lo de los chips... en fin, todos estos mecanismos son muy útiles, muy importantes. Pero le quiero decir una cosa, ya Egas Moniz, no sé si usted sabe quién era, hacía las leucotomías y dejaba a la gente verdaderamente emocional. O sea que no es una cosa nueva, es nueva en la tecnología. Y por último, no quiero dejar de decir una esperanza muy importante, que es que el cerebro humano está hecho para amar y para creer. No está hecho para acumular datos, para etcétera, etcétera, etcétera. No sé si usted está de acuerdo con lo que he dicho o si usted puede decir lo contrario, me alegrará. Muchas gracias. Estoy al 100%, de verdad, de acuerdo. Yo enseño teoría del conocimiento. Lo que pasa es que no lo quería hacer como una cosa más de clase de filosofía, sino poner el estado de la cuestión. Y es una de las cosas que hemos tratado este año, ¿no? De hecho, en clase, que hay alguna persona que ha ido a las clases, es precisamente que en la inteligencia artificial, como proyecto global, hay una confusión entre la razón y el intelecto. Y eso es una confusión muy grave. Porque sí, sin duda, la inteligencia artificial puede razonar, pero ¿razonar cómo? Ordenar. En este caso, el término correcto es ordenar, ordena, calcula, genera incluso cosas, a partir de otras, ¿no? A través de un tiraje probabilístico, porque al final, detrás de todo lo que vemos aquí, de esta foto, de todo esto, hay números, son números. Si vosotros escribís al ChatGPT y a esta tecnología de OpenAI y le hacéis una pregunta, detrás de todo hay números. Lo que hace es un tiraje probabilístico. Entonces, inteligencia artificial, más que oxímoron, incluso yo diría, es una analogía de atribución extrínseca, porque evidentemente falta el intelecto, no hay intelecto. El intelecto es la intuición. El intelecto es vivirse como propio, en tanto que uno es diferente a lo otro y tiene los primeros principios. Entonces, es vivir, es poder experimentar lo otro en cuanto que otro. Pero eso supone algo previo, que yo lo traté en un texto, en una lección inaugural que hicimos, que yo llamaría ipseidad, que es o sea, si yo puedo conocer lo otro en tanto que otro, es porque puedo conocerme. Si no, yo no puedo, si yo no me conozco, yo no puedo distinguirme del otro, ¿no? Y evidentemente el abuso del computacionalismo que haciendo una analogía absolutamente extrínseca también del cerebro
que lleva una historia filogenética y ontogenética única y de siglos con un hardware, es terrible. Pero doy un dato que es un poco preocupante también, que no lo he puesto aquí, pero hay un ordenador, han lanzado este año un ordenador que se llama el LC1, que ya lleva tejido humano cerebral. Se ha hecho un ordenador que lleva incorporado un tejido cerebral neuronal. Obviamente, yo he leído también el artículo peca de computacionalismo, porque llama a eso cerebro. Eso no es un cerebro. Eso no es un cerebro. Eso es un tejido que supongo que se habrá hecho, no lo sé, porque tengo que investigarlo más, pero con células madre se ha podido replicar eso. Pero hoy en día ya se ha hecho este año un ordenador que pasa de ser algo simplemente estático, diríamos, que incorpora, hibridado con tejido humano. Muchas gracias, Ricardo. Creo que a todo el mundo nos ha ayudado mucho tu exposición. Bueno, tengo una duda de por qué la letra es grande y luego tan pequeña, y yo es para que os compréis el libro Transhumanismo Integral. Ay, bueno. Así. Hoy no he hablado. Es una broma. Pero así yo ya hago un poco de propaganda, así como la letra pequeña ya, o también tienes otra, pensar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Y tienes más, pero bueno, sobre el tema tienes estos dos, ¿no? No hemos vendido a vender. Bueno, no, pero ya vendo yo. Que yo arriba tenemos una biblioteca y gracias a Dios vendemos bastantes libros, con lo cual ya hago propósito que el lunes pondremos tu libro a la venta. Bueno, el lunes lo encargaremos y cuando llegue ya llegará. Bueno, con esto acabamos el ciclo de este año, que ha durado de octubre a junio, ¿no? Creo que han sido como 8 sesiones, una sesión mensual. Gracias por vuestra asistencia, por vuestro apoyo, por vuestros ánimos. También, bueno, estamos dándole vueltas al temario del año que viene. El que tenga un tema interesante, pues que lo diga. Me gustaría que invitaran a no se sabe quién, pues que lo diga y así también nos dais ideas para el año que viene. Al señor aplazarlo para la siguiente. Bueno, ya... Perfecto. Podéis mandar un mail, en la página web está el mail, podéis hablar conmigo, podéis hablar con quien sea, ¿no? Muchas gracias y hasta empezaremos el septiembre, saldrá el programa del año que viene y en octubre tendremos la primera sesión del año que viene y ahora colgaremos esta conferencia, si le parece bien al autor, siempre hay que respetar al autor, No, y tanto, de YouTube, como casi todas las tenemos colgadas en YouTube, pues podréis escucharla a partir del lunes, martes, tendréis la conferencia en YouTube. Muchas gracias. Gracias.